En la época medieval, el calor no era un bien fácilmente accesible para la gente. Especialmente para la clase alta, transformar sus viviendas en acogedores refugios exigía ingenio y un uso juicioso de los recursos disponibles. A pesar del frío exterior, se aseguraban diligentemente de que sus hogares se mantuvieran cálidos. Pero no se equivoquen, estas no eran las típicas chimeneas modernas y cómodas donde el calor se convoca con solo pulsar un botón. Eran entidades colosales y voraces que consumían leña con la misma celeridad con la que asaltan un refrigerador. No exagero cuando digo que algunos hogares quemaban más de 150 troncos a la semana. Esa es suficiente madera para construir una pequeña cabaña que simplemente mantuviera el calor durante 7 días. El punto focal del castillo de cualquier noble no era un trono ornamentado ni retratos de antepasados de rostro severo. Eran estas inmensas chimeneas. Los sirvientes desfavorecidos recorrían los bosques, recogiendo leña como si su propia supervivencia dependiera de ello, lo que en cierto modo era cierto. Los ingeniosos métodos para mantenerse calientes dependían de alimentar diligentemente a estos gigantes que escupían fuego. Ahora bien, podrías asumir que tener una chimenea significaba vivir en un paraíso tropical, pero te equivocarías. Incluso con estos rugientes infiernos, los castillos se mantenían lo suficientemente fríos como para almacenar helado. Si ya se hubiera inventado, el calor que emanaba de estas chimeneas era como el de ese amigo que acumula bocadillos. Permanecía obstinadamente localizado. Esto significaba que los nobles medievales se dedicaban a un perpetuo juego de sillas musicales, solo que en lugar de que la música cesara, buscaban focos de calor. Pero aquí es donde su ingenio realmente se demostró. Comprendieron que el humo no debía simplemente persistir como un invitado indeseable. Por lo tanto, la invención de las chimeneas fue una innovación transformadora. Por fin, se podía respirar y estar algo caliente al mismo tiempo. Revolucionario. Menudo ingenio con lo que se tenía. Los individuos verdaderamente adinerados se volvieron aún más sofisticados. Establecieron lo que me gusta llamar autopistas de calor en sus castillos, instalando múltiples chimeneas. Las habitaciones cruciales estaban estratégicamente ubicadas cerca de estas fuentes de calor, mientras que las áreas menos vitales. Bueno, digamos que si eras un noble medieval y alguien proponía una reunión en la Torre Norte en enero, probablemente no era tu aliado. Esta distribución estratégica de chimeneas era su interpretación de la calefacción multizona contemporánea. Sin embargo, en lugar de pulsar botones en un termostato, había que convencer a varios sirvientes para que subieran leña continuamente por numerosos tramos de escaleras. Y lo mejor de todo era que estas chimeneas no solo servían para calentar. Se convirtieron en el equivalente medieval de las redes sociales, donde circulaban los chismes más jugosos. Todos se reunían a su alrededor, intercambiando historias, probablemente lamentando el clima. Algunas cosas son eternamente constantes, y se ideaban formas ingeniosas de sentirse cómodos. Mientras sus nobles traseros probablemente se congelaban, todo ello mientras disfrutaban de ese perpetuo abrazo de calidez que tanto se esforzaban por mantener. Si bien las chimeneas garantizaban que las zonas comunes se mantuvieran razonablemente cálidas, la hora de acostarse presentaba sus propios desafíos gélidos. Los nobles medievales, sin embargo, no estaban dispuestos a permitir que un pequeño inconveniente como las gélidas temperaturas comprometiera su descanso reparador. Sus dormitorios eran como los primeros spas de lujo del mundo, sin los tratamientos oculares con pepino y con una abundancia de plumas. Permítanme describir estas camas. Hablamos de una comodidad increíble. Los ricos llenaban sus colchones con las plumas más exquisitas que el dinero podía conseguir. Y la cama de un noble podía contener plumas de más de 100 aves. No es de extrañar que durmieran hasta el mediodía. Yo tampoco querría abandonar ese mullido santuario. La verdadera genialidad residía en las capas. Primero, la lana y la ropa de dormir, porque nada evoca dulces sueños como el amanecer de una oveja. Luego venían las mantas. No una ni dos, sino a veces hasta 7 capas de gruesos edredones de lana. Para cuando uno terminaba de ponérselas, el simple hecho de meterse en la cama era probablemente el principal esfuerzo físico del día. Pero aquí está mi detalle favorito, el calentador de cama.
Antes de retirarse por la noche, los sirvientes usaban estas cacerolas de metal llenas de brasas y las deslizaban entre las sábanas como una bolsa de agua caliente medieval. Simplemente evita darte la vuelta bruscamente o podrías experimentar algo más que una cama caliente. Un paso en falso y de repente te encontrabas envuelto en una versión medieval del suelo de lava. La resistencia de los Piesta era la cama con dosel y sus pesadas cortinas. Estas no eran simplemente decorativas ni para la privacidad. Eran esencialmente sacos de dormir medievales. Una vez corridas las cortinas, habitabas tu propio mini capullo de calor. Además, eran notablemente eficaces para amortiguar el sonido del castañeteo de dientes. Y ni siquiera hablemos de las alfombras. Estas no eran las típicas alfombras de IKEA. Eran serias. Invertimos en comodidad para los pies. Porque, siendo sinceros, nada arruina una mañana acogedora más rápido que poner los pies descalzos sobre un suelo de piedra que parece haber acumulado hielo desde el invierno anterior. Los ricos importaban alfombras exóticas de tierras lejanas, creando lo que podría ser el primer sistema de calefacción por suelo radiante de la historia. Ahora bien, los nobles medievales mantenían compañeros de piso bastante poco convencionales para conservar el calor. Los gatos no eran solo adorables compañeros que descansaban junto a la chimenea. Eran bolsas de agua caliente vivientes y ronroneantes. Pero los verdaderos héroes anónimos eran los animales más grandes. Algunos nobles incluso invitaban a su ganado a entrar en invierno. Menuda reunión exclusiva en interiores. Los estudios indican que una sola vaca podía elevar la temperatura de 5 a 10 grados C en sus inmediaciones. Los nobles medievales prácticamente poseían sus propios sistemas de calefacción portátiles, aunque con más mugidos. Antes de que arrugues la nariz con disgusto, no eran del todo bárbaros. Estos calentadores de 4 patas ocupaban sus propias zonas designadas. Hablando de lana, los nobles medievales no desfilaban precisamente por las pasarelas con sus atuendos invernales. Pero sin duda sabían cómo vestirse para el éxito, si es que el éxito se define como evitar la transformación en un carámbano humano. Su estrategia de vestimenta era, fundamentalmente, más es más. Y elevaron la superposición de capas a un arte completamente nuevo. Empezando por la capa más interna, dieron con la ropa interior de lino. Sí, incluso los nobles poseían ropa interior medieval, pero a diferencia de nuestras prendas básicas de algodón, esta estaba diseñada específicamente para atrapar el aire cerca del cuerpo. Después vinieron las túnicas y vestidos de lana, frecuentemente confeccionados con la mejor lana de oveja que el dinero podía conseguir. Un dato curioso: el conjunto de invierno de un solo noble podía utilizar lana de hasta 5 ovejas. Y estos no eran los típicos suéteres que pican. Hablamos de prendas tan exquisitamente elaboradas que algunas han perdurado en colecciones de museos hasta nuestros días. Lo que realmente llamaba la atención eran sus capas exteriores. Los nobles adinerados se envolvían en pieles y terciopelos que provocarían envidia en cualquier entusiasta de la moda contemporánea. Las capas de piel no eran meros símbolos de estatus. Eran esencialmente mantas móviles. Y cuando digo piel, no me refiero a un simple adorno aquí y allá. Estas capas solían estar forradas con múltiples pieles de zorro o martín, creando un microclima agradable para sus privilegiados portadores. Pero aquí es donde se vuelve realmente ingenioso. Su ropa estaba diseñada para brindar calidez. Las costureras y sastres de la época eran como ingenieros térmicos medievales. Diseñaban prendas que se ajustaban en puntos estratégicos, creando bolsas de aire que atrapaban el aire caliente cerca del cuerpo. Era como poseer un efecto invernadero personal sin las preocupaciones ambientales. El terciopelo era la contraparte medieval de los tejidos de alto rendimiento actuales. Sus densos pelos atrapaban el aire y proporcionaban un aislamiento excepcional. Un noble con una túnica de terciopelo forrada de piel se paseaba esencialmente con el equivalente medieval de un traje espacial de la NASA, aunque sin el casco y con muchos más bordados. El aspecto verdaderamente ingenioso residía en cómo estos atuendos estaban diseñados para sinergizarse con todos sus demás métodos de calefacción. Estas capas funcionaban a la perfección al sentarse cerca de una chimenea, no impedían el movimiento al acurrucarse en sus camas de plumas y, de hecho, se beneficiaban del calor ambiental proporcionado por su sistema de calefacción interior.
Los nobles podían parecer pavos reales sobrecargados, pero se sentían abrigados sobre pavos reales disecados. Y no olvidemos los accesorios: guantes forrados de piel, botas acolchadas de lana y capuchas que provocarían la envidia de cualquier aficionado moderno a las sudaderas con capucha. Vestirse por la mañana probablemente era como prepararse para una expedición al Ártico. Pero al menos lucían fabulosos mientras se mantenían calientes. Aunque cabe preguntarse, ¿cómo se las arreglaban para tomar sopa sin mojar sin querer las mangas de piel en ella? En lo que respecta a mantener la calidez del castillo, los constructores medievales eran auténticos genios a la hora de pensar a largo plazo. Esos enormes muros de piedra no solo servían para repeler a los ejércitos invasores. Eran baterías térmicas medievales construidas con hasta 3,6 metros de espesor en algunos casos. Eso equivale a la altura de 2 hombres altos uno sobre el otro. Estos muros cumplían una función notable. Absorbían el calor durante el día como una esponja de piedra y lo liberaban gradualmente por la noche. Las piedras tampoco se seleccionaron al azar. Los constructores eligieron deliberadamente piedras densas conocidas por su superior retención de calor, superando incluso la tenacidad de tu abuela al aferrarse a las recetas familiares. Durante los días de verano, estos muros se calentaban con los rayos del sol y al anochecer irradiaban ese calor a las habitaciones. En invierno, captaban el calor que podían extraer de esas chimeneas rugientes que mencionamos antes. Las ventanas, bueno, eran más bien saeteras con delirios de grandeza. Los nobles medievales no. No les gustaban especialmente las ventanas de suelo a techo. Principalmente porque aún no dominaban la producción de grandes paneles de vidrio, pero también porque entendían que las ventanas más grandes implicaban una mayor pérdida de calor. Sus ventanas eran pequeñas y estaban estratégicamente ubicadas, generalmente en paredes orientadas al sur, donde podían captar la mayor cantidad de luz solar. Eran como paneles solares antes de que se pusieran de moda, solo que en lugar de generar electricidad, dejaban pasar el preciado calor. Los constructores emplearon otra técnica ingeniosa: construyeron estas ventanas con una ligera inclinación. La abertura exterior era más estrecha que la interior, lo que significaba que se filtraba menos aire frío, pero la luz solar se dispersaba más ampliamente una vez que entraba en la habitación. Era como tener un sistema de folle que no iluminara a los artistas, resalta el hecho de que los arquitectos medievales dominaban su oficio. Las paredes eran tan sólidas que la gente, incluso los chismes, tenían dificultades para penetrarlas. Pero ese grosor significaba que podías estar junto a una pared durante una tormenta de invierno y la sensación era apenas más fresca que el resto de la habitación. Nada mal para quienes carecían de libros de física o cámaras termográficas. Hablando de garantizar la comodidad de arriba abajo, los nobles medievales no se limitaban a las paredes. Miraban hacia arriba y se preguntaban, ¿y el tejado? Su solución: los tejados de paja, que eran esencialmente el equivalente medieval a un gorro de invierno para sus casas. Hablamos de gruesas capas de paja o caña, tan densas que apenas se podía meter el dedo. Estos no eran simples recortes de hierba para las casas. Atrapaban el aire caliente que intentaba escapar hacia arriba e impedían que el aire frío se filtrara hacia abajo, funcionando como el plástico de burbujas natural. Lo mejor de todo es que estos tejados eran sorprendentemente inteligentes. En verano, repelían el aire caliente y en invierno, lo retenían. Es como si hubieran inventado el control climático mucho antes de que existiera. Además, cuando llovía o nevaba, el agua resbalaba fácilmente en lugar de absorberse, lo que demostraba que a veces las soluciones más sencillas son, sin duda, las más eficaces. Y aquí va un dato fascinante: un techo de paja bien mantenido podía durar hasta 60 años, más que muchos techos modernos actuales. Aunque supongo que cuando la alternativa era soportar un invierno gélido, uno se aseguraba de que el trabajo se hiciera correctamente a la primera. Mientras que esos acogedores techos de paja impedían que el calor se escapara hacia arriba. Los nobles medievales idearon otra brillante estrategia para maximizar hasta el último ápice de calor que pudieran obtener. Transformaron el invierno en temporada de fiestas. Descubrieron algo que los estudiantes universitarios en dormitorios estrechos redescubrirían más tarde: el calor corporal es calefacción gratuita. Pero a diferencia de las reuniones multitudinarias contemporáneas, los eventos sociales medievales eran decididamente más refinados. Bueno, la mayoría de las veces. Los grandes salones de los castillos medievales solían albergar reuniones donde convergían decenas de personas. Y no solo para fomentar la conversación.
Los científicos actuales nos informan que una sola persona genera aproximadamente la misma cantidad de calor que una bombilla de 100 vatios. Multiplica eso por 50 o 60 personas en un gran salón y habrás creado, en esencia, un sistema de radiadores medieval alimentado por chismes y vino. Estas reuniones no eran meras iniciativas de calefacción improvisadas y colaborativas. Los nobles organizaban elaborados festines que podían extenderse durante horas. Entre el calor corporal colectivo, las chimeneas crepitantes y toda la comida caliente servida, estas fiestas podían elevar la temperatura de un gran salón varios grados. Añádele un poco de baile, porque nada calienta tanto como intentar un baile medieval vestido con 7 capas de lana, y ya tienes un aparato de calefacción de verdad. La astucia residía en cómo estructuraban estas reuniones. Las reuniones importantes, programarlas para la época más fría del invierno. El gran ayuno. Conviértelo en una extravagancia de varios días en enero. De repente, ser una mariposa social no se trataba solo de mantener tu posición social. Se trataba de mantener tu temperatura corporal. Los músicos actuaban, los narradores compartían historias y todos reían con más ganas de la estrictamente necesaria. Al fin y al cabo, un mayor movimiento equivale a una mayor generación de calor. Los verdaderos expertos comprendían que un debate animado sobre política o el nuevo tapiz del vecino podía calentar una habitación más rápido que cualquier chimenea. Los nobles medievales funcionaban esencialmente con calefacción impulsada por el drama. Y lo mejor de todo, nadie tenía que sentirse cohibido por quedarse demasiado tiempo en estas reuniones. Al fin y al cabo, no se comportaban socialmente de forma inapropiada. Contribuían al sistema de calefacción comunitario. Era, en esencia, la conciencia ambiental medieval en su máxima expresión. Pero algunos nobles no se conformaban solo con el calor corporal y las chimeneas. Los verdaderamente opulentos instalaban lo que me gusta llamar la calefacción por suelo radiante medieval. Sistema G, el hipopótamo. Piénselo como el predecesor medieval de la calefacción por suelo radiante contemporánea, solo que con más humo y considerablemente más trabajo manual. El sistema era notablemente simple. Un horno calentaba el aire que circulaba por los espacios huecos bajo el suelo y a veces dentro de las paredes. Imagine pasear sobre baldosas cálidas en pleno invierno. Bastante lujoso para la época medieval, ¿no le parece? Los suelos radiantes irradiaban calor hacia arriba, creando un ambiente acogedor que incluso los nobles amantes de las fiestas envidiaban. Por supuesto, mantener un hipopótamo no era precisamente un paseo tranquilo por un parque cálido. Exigía la atención constante de los sirvientes, que debían mantener el horno encendido y eliminar el hollín. Pero para quienes podían permitírselo, tener suelos radiantes era la máxima expresión medieval, similar a tener asientos de coche calefactados en un mundo de bancos de madera. Hablando de mantener el calor desde abajo, mientras algunos nobles calentaban sus suelos con hipercohetes, la fuente de calor preferida de todos provenía de la cocina del castillo. Lo ingenioso es cómo maximizan el calor generado al cocinar. Los guisos y las sopas no solo eran opciones culinarias populares por ser saciantes. Estos platos requerían horas de cocción lenta, lo que significaba que el fuego de la cocina permanecía encendido durante largos periodos. Los nobles, en esencia, inventaron la primera olla de cocción lenta al estilo medieval. Y esas piedras calientes utilizadas para cocinar se reutilizaban, se usaban en recipientes para calentar vino o cerveza, creando así el primer sistema de bebidas calientes del mundo. La cocina estaba tan caliente que los sirvientes a menudo entraban a escondidas simplemente para descongelarse los dedos congelados entre los fuegos constantes. Piedras calientes y vapor emanaban de las ollas a fuego lento. La cocina parecía un spa medieval, solo que con más cebollas y considerablemente menos aromaterapia. Las estrategias empleadas por la clase alta medieval para calentar sus hogares eran notablemente ingeniosas, combinando a la perfección la practicidad con la disponibilidad de recursos.